Buenas, nuevamente les saludo, extiendo la invitación otra vez para que escudriñemos un poco la escritura y para que nos demos cuenta, como les dije en el primer video, que tenemos una versión, como se los dije, sujeta a errores. Aclaro, no estoy en contra de la Reina Valera, de la versión Reina Valera, pues la versión en la que a Dios le doy gracias, que he aprendido más acerca de, o he conocido lo poco que sé de la escritura lo he conocido en una versión Reina Valera. Bueno, en esta ocasión me encuentro en compañía de mis dos hermosos hijos, dos grandes regalos que Dios me ha dado, aparte de su Hijo Jesucristo, de el amor que tengo ahora por las escrituras. Me ha regalado estos dos grandes seres, mi niño Leonardo y mi princesa María Antonia, que ellos querían que los presentara y querían, ellos hacen parte también de este trabajo. Ellos me animan y me ayudan mucho para querer yo hacer este trabajo que estamos haciendo. Así que aquí se los presento hoy a mis hermosos hijos. Bueno, como les dije en el primer video, tenemos una versión que está sujeta a errores. ¿Qué errores serían esos? Hoy tengo una pequeña lista donde quiero darles unos pocos ejemplos acerca de los errores de los cuales les advertí en el primer video. Para no ser muy extenso, quiero que miremos unos pocos errores que se encuentran en esta versión. Uno de ellos lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 36:9. Aquí lo tengo, Segunda de Crónicas, capítulo 36, ya terminando la carta de Crónicas. En el versículo 9, hablando de Joaquín, del rey Joaquín o rey Joacim, dice aquí, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, eso dice en Segunda de Crónicas 36:9, pero en Segunda de Reyes 24, 8 al 17, que se nos narra el mismo evento, se nos dice que era de 18 años cuando comenzó a reinar Joacim. Así que voy a leer lo que dice en Segunda de Reyes 24:8 y dice lo siguiente. Segunda de Reyes 24:8 dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Allá nos dice el nombre de su madre y sigue hablando de algo de la genealogía. Entonces vemos que nos dice que se nos describe el mismo evento, el mismo periodo de tiempo de reinado, se nos está hablando del mismo personaje y vemos que en Segunda de Crónicas dice que era de 8 años, en Segunda de Reyes dice que era de 18 años. La realidad es que era de 18 años cuando comenzó a reinar, aunque Josías empezó a reinar joven y hubo otro rey que también empezó a reinar joven, de 7 años, en los tiempos de Atalía, hijo de este Ocosías, empezó a reinar muy joven. Entonces, no es que estamos diciendo que no puede ser que un hombre empezara a reinar a los 8 años, no, sino que son errores que no percibimos y como estos que no tienen nada que ver con la doctrina pasan desapercibidos, cuantos que sí son delicados de pasar, que son doctrinales, estamos pasando también por desapercibidos. Otro de los errores que encontramos muy sencillos, lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 21, 22, 1 y 2. Segunda de Crónicas, voy para allá. Estoy aquí. Segunda de Crónicas 22:1 dice lo siguiente. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Este hombre muere y esta mujer que era la madre mató a los hermanos, los nietos para ser ella la reina. Pero el punto no es ese, el punto es que nos está diciendo que Ocosías, el hijo menor de Joram, comenzó a reinar de 42 años.
Entonces, ¿cuál será el error? Ahí se preguntarán. Ya les voy a explicar. El error lo encontramos si leemos desde el verso capítulo 21, el verso 20. Dice así: cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Está hablando de Joram, papá de Ocosías, y Ocosías era el hijo menor de él. No sé si ya están viendo el error. El error es el siguiente. Dice que cuando comenzó a reinar Joram era de 32 años y reinó 8. O sea que murió de 40 años. Y su hijo comenzó a reinar de 42 años. O sea que estaba mayor que el papá. Entonces, lo que no se comprende ahí es que había un lapso de tiempo. Ahí tuvo que haber un lapso de tiempo. O comenzó a reinar de menos años, no de 42 años. Entonces, encontramos que su padre gobierna 8 años porque fue perverso. Ese mató a todos sus hermanos. A este hombre le mandó Dios una carta por medio del profeta Elías, donde le dijo de qué manera iba a morir, cómo iba a morir de una enfermedad bastante vergonzosa. Se le iban a salir los intestinos y así murió. Entonces este hombre muere por perverso, solo reina 8 años, muere y lo sucede su hijo. Y dice que era de que reinó a los 42 años, comenzó a reinar y su papá murió de 40 y este era el hijo menor. O sea que ahí tiene que haber un error. No puedo comenzar yo a reinar más viejo que mi papá siendo el hijo menor. Es una locura. Entonces, son errores. La realidad es lo que nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 25 al 29. Segunda de Reyes 8, 25 al 29, nos narra el mismo evento y nos dice de qué edad realmente comenzó a reinar este hombre llamado Ocosías. Dice lo siguiente, 25 al 29. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías. Esa fecha ya me cuadra mejor. En Crónicas me dice que era de 42 años. En Reyes me dice que era de 22 años. O sea que son errores que no se ven muy latentes, pero son errores. Si estamos pasando desapercibidos estas clases de errores, que doctrinalmente, vuelvo y repito, no tienen repercusión en nuestra fe, pero son errores que a veces no podemos percibir. Entonces, ¿cuántos errores doctrinales que sí tienen que ver y pueden afectar y afectan nuestra fe y el modo de entender la escritura? Si estamos pasando desapercibidos estos, hay muchas posibilidades de estar pasando desapercibidos, errores que sí son graves de no percibir. Y eso pasa porque no se entiende que tenemos una versión, como les dije en el primer video, que su propio traductor escribió esa carta y la anexó, en la cual él mismo reconoce que tiene errores que deben ser corregidos. Entonces, son errores pequeños, pero esto no tiene nada que ver con la doctrina y no van a afectar nuestra fe, pero hay unos que sí afectan directamente nuestra fe y cambian el entendimiento de la escritura y nos llevan a entender lo que realmente la escritura no nos está enseñando. Así que lo que quiero hacer a través de este video es ratificar que tenemos una versión sujeta a errores, vuelvo y lo digo, como su mismo traductor afirmó. Es más, aconsejó que quien pudiera hacer un mejor trabajo lo hiciera, corrigiendo los posibles errores que tuviese. Aquí estamos viendo errores. Vemos que primero se dice que Joacín empezó a reinar de 8 años, luego nos muestra que empezó a reinar de 18. Ahora vemos cómo nos dice que Ocosías empezó a reinar de 42 años, luego nos muestra que fue de 22 años. Si miramos los tiempos de los reyes, ¿cuánto duró este? Se murió de 40 años. Era muy posible que su hijo lo sucediera a los 22 años, siendo el hijo menor. Es totalmente factible. Lo que no es factible es que si mi padre muere de 40, yo voy a empezar siendo el hijo menor a reinar inmediatamente después de él, teniendo yo 42 años. Entonces son errores que hay que analizar
y de esa manera podemos llegar a entender fácilmente que es una versión y que tiene errores. Y debemos revisarla con mucho cuidado, estudiarla con mucho cuidado. Cuando algo no nos cuadra, pues tenemos que obligatoriamente revisar con cuidado donde se hable de los mismos aspectos para ver dónde está el error. Y de esa manera poder corregir también y poder tener un entendimiento correcto de las escrituras. Otro de los errores lo encontramos, ya me voy a lo que, vuelvo y repito, a lo que llaman Nuevo Testamento. Luego les voy a explicar por qué digo así. En lo que llaman Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 7, les voy a decir de qué dice, pero voy a buscarlo igual para leérselos. Está hablando de Juan el Bautista y dice que cuando venían a él, cuando él veía las multitudes que salían a él para ser bautizados por él les decía lo siguiente: camada de víboras, ¿quién les enseñó que pueden huir de la ira venidera? Juan le iba a decir esto a hombres que venían arrepentidos a bautizarse. Él dijo esas palabras, claro que sí, pero ¿a quién se las dijo? Voy a leer lo que dice en Lucas 3, 7. Y luego les voy a leer lo que realmente es correcto, que está en Mateo 3, 7. En Lucas 3, 7 dice lo siguiente. Dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, hablando de Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan le iba a decir eso a unas personas que iban para ser bautizados por él. Generación de víboras. No. Vamos a ver cómo nos los cuenta la historia Mateo. En el libro de Mateo, mismo capítulo, mismo verso, nos dice lo siguiente. Mateo 3:7 dice lo siguiente: al ver Juan, al ver él, hablando de Juan, al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es muy diferente que Juan le hubiera dicho eso a los fariseos y a los saduceos, porque fueron personas que la mayoría de ellos no creyeron en Cristo. Lo vemos en la narrativa de los Hechos de los Apóstoles, que ese libro tampoco debería llamarse así, sino la segunda carta de Lucas a Teófilo. En ese libro, que nosotros conocemos como Hechos, vemos cómo los saduceos se ofendían, narrado en el capítulo 3, porque Pedro, y en el capítulo 4, perdón, porque Pedro y Juan predicaban acerca de la resurrección de los muertos en el nombre de Cristo, hasta llevarlos a la cárcel. Entonces son personas que no creyeron en Cristo. Los fariseos, algunos creyeron, pero la mayoría fueron los que instigaron al pueblo para que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es razonable pensar que Juan les iba a decir a ellos así: generación de víboras, le está diciendo descendientes de Satanás, hijos del diablo, como lo llamó Cristo también. Lo que no es razonable es pensar, como aparece en la versión de Lucas, que Juan le iba a decir generación de víboras a unas personas que venían arrepentidas al bautismo de Juan. Recordemos que Juan, en Isaías 40, donde aparece por primera vez, y en Malaquías también aparece hablando acerca de Juan, vemos que se habla de alguien que venía a preparar el camino del Señor, para que la gente estuviese preparada para la venida de Cristo. Y unos de los que iban a estar preparados eran estos, los que salían al bautismo de Juan. Los que salían al bautismo de Juan para ser bautizados por él no eran incrédulos, eran las personas creyentes que más tarde creyeron en Cristo y se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión? Por lo siguiente: Jesús, hablando de Juan, según el registro del mismo apóstol Juan, ya no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, hablando acerca de lo que Cristo
habló de Juan el Bautista, luego de que Juan le envió a unos discípulos de él a preguntarle, ¿eres tú a quien esperábamos o habremos de esperar a algún otro? Cristo, después de enviarle a responder a él, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, de los que están endemoniados salen los demonios, a los pobres les es anunciado el reino. Bienaventurado el que no tropiece en mí. Luego de eso empieza a describir a Juan y dice, ¿qué salisteis a ver? Después de decir a quién salieron a ver, lo describe como uno de los profetas. Y más que profeta, dice el Señor Jesucristo. Cuando los judíos lo confrontan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas luego de que Él hace el azote de cuerdas y echa fuera a los cambistas, las palomas, abre los corrales de las ovejas? Y ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué señal haces, pues, ya que haces esto? Y Él les dice, yo les respondo, ¿con qué autoridad hago esto si ustedes me responden una pregunta? Miren la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. ¿De quién era el bautismo de Juan? Ojo con esto. Aquí está la clave para ver que esto es un error. Lo de Lucas 3:7. ¿De quién es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor es, ¿esto es un mandamiento de Dios? ¿Es mandado por Dios o fue inventado por los hombres? Ellos, sabemos que lo que razonaron y pensaron entre ellos, si decimos que es del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Ah, porque fue que Juan los llamó víboras entonces, porque ellos no creyeron en lo que él anunciaba. Pero si decimos de los hombres o de la tierra, tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta y nos van a apedrear. Entonces Juan no le iba a decir a hombres y mujeres que venían a él para ser bautizados por él, entendiendo lo que este hombre estaba haciendo. Él no les iba a decir a ellos generación de víboras. Él estaba hablando a, como nos dice Mateo 3:7, a los saduceos y a los fariseos que venían a ver su bautismo, no a ser bautizados por él, sino a ver su bautismo. A ver su bautismo, porque miren lo que ellos mismos razonaron. Si le decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Ah, entonces son errores. Otro error es en la forma en que nos han escrito este libro. ¿Quién decidió? Yo eso no lo he escuchado y voy a decir lo que ya he escuchado. Que las versiones de la escritura, las que están en hebreo, en griego y creo que algo en arameo, todo se escribió en mayúsculas. ¿Quién decidió las minúsculas? ¿Y quién decidió dónde ir en mayúscula? ¿Y con qué intención? Isaías 11, vemos donde aparece una de las primeras profecías acerca de Cristo en el libro de Isaías, que nos lo describe más claramente, hablando de él. Sabemos que en Isaías 7 se profetiza de él, cuando se dice que una virgen, hablando en el tiempo del rey Acaz, dará luz. En el Isaías 9 también nos habla de Cristo. Isaías 4 también nos habla de Cristo, pero en Isaías 11 se nos muestra más clara la forma de Cristo y nos habla acerca de ese siervo o de esa raíz del tronco de Isaí. Lo que es extraño es cómo nos escriben que lo que Dios va a poner en este siervo lo ponen con minúscula cuando viene de Dios. Es lo mismo que encontramos en lo que se llama Nuevo Testamento. Cuando habla de la gracia, todo es con minúscula. La gracia de Dios será algo para escribirlo con minúsculas, algo para resaltar. Por eso la gracia de Dios la ven como algo pasajero. Cuando es la gracia de Dios a través de Cristo. Nuestros pecados perdonados a través del sacrificio del Hijo de Dios. Esa es la gracia de Dios, no es por nuestras obras, sino por la obra de Dios a través de Cristo y por la obra de Cristo de haber muerto voluntariamente para pagar nuestros pecados y honrar hacia Dios, glorificar a su Padre y a su Dios y abrirnos a nosotros el camino hacia el lugar santísimo. Entonces en Isaías 11 dice lo siguiente, leo desde el verso 1 hasta el verso 5, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Este él es Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu. Aquí el primer espíritu lo ponen con E mayúscula, porque es de Dios. El espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría con minúscula y de inteligencia, espíritu de consejo con minúscula y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y todas esas palabras de espíritu las ponen con minúscula como si fueran otra cosa. Es el mismo Espíritu de Dios obrando en Cristo. La forma de ser de Dios en Cristo. No es un poder, un ser sobrenatural que Dios vino y le metió a Cristo. No, es las cualidades de Dios. Por eso Cristo lo dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las cosas invisibles de Dios, las que no podemos ver, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde las cosas hechas, dando testimonio la misma creación. Pero lo invisible de Dios, lo visible de Dios, perdón, su amor, su paciencia, su justicia, su misericordia, la reflejó Cristo nuestro Señor. Y es lo que está diciendo aquí. Reposará sobre él, sobre Cristo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová que esas cosas que Dios iba a poner en él, las mismas que ahora están en nosotros. Porque la promesa empezaba con él y luego pasaba a nosotros. Por eso Cristo les dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque yo no me fuera, mi Padre no enviaría al Consolador. No está hablando de otro ser con las cualidades de Cristo, no, está hablando de que nos iba a dar a nosotros de lo que le dio a su Hijo Jesucristo, al primogénito de la creación de Dios. Lo mismo nos da Dios a nosotros, la capacidad de entender todo el misterio acerca de Dios y de Cristo. Eso es lo que le dice Pablo a los colosenses. Eso es lo que le dice a los efesios. Entonces, hay errores que no tienen relevancia en nuestra fe, no afectan nuestra fe, pero hay errores que si no sabemos entenderlos, nos van a hacer errar de nuestra fe. Y esos son errores pequeños, hay errores más grandes, y con la ayuda de Dios vamos a ir mostrando. Como vemos aquí dice, luego de Dios poner ese espíritu, sabemos lo que significa, viento, neuma, tiene que ver con el viento. Viento es, ¿qué viento lo trajeron a usted por acá? ¿Qué pensamiento? La forma de actuar de Dios es la que debe estar en nosotros hoy en día, de los que somos cristianos. La misma forma de actuar que hubo en Cristo. Y la vamos a ver cómo se describe aquí en Isaías 11. Dice así: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguir es deducir o llegar a concluir en algo. No arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Las mismas cualidades que deben haber en un cristiano, en un imitador de Cristo, en un hijo de Dios. Porque también nosotros se nos dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como vemos que lo narra Juan, el apóstol Juan, en la versión del evangelio que él da, en su capítulo 1, verso 14 creo que es, y a los que creyeron, después de decir a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y a los que creyeron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo considero que soy un hijo de Dios. Espero que Dios pueda dar el mismo testimonio acerca de este siervo inútil. La invitación, hermanos, es para que escudriñemos la escritura con humildad. Yo no pienso que lo que yo tengo, que lo que yo estoy diciendo sea infalible. No. Lo que entiendo la escritura, dándole gracias a Dios, y que gracias a Dios la gloria es de mi Padre,
y la gloria es de nuestro Señor Jesucristo también. Que el empeño que ahora tengo por escudriñar la Escritura es una dádiva de Dios. Recordemos lo que hizo Santiago, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, y no está hablando de Cristo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios viene todo lo bueno, y todo nos lo ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Aunque escudriño la Escritura y aunque vivo meditando en ella día y noche, porque creo y ratifico que el Salmo 1 está vigente, porque es una promesa de Dios para todo aquel que sigue esa fórmula. Vuelvo y repito, no creo que yo sea infalible, porque el que haga eso está defendiendo el mismo pensamiento de los papas católicos. Lo sacaron en sus ciclas que eran infalibles lo que ellos dijeran. No, ellos son infalibles. Paradójicamente los predicadores y pastores de los grupos hoy en día se volvieron como ellos, son infalibles. Ellos no tienen errores. Tristemente, escudriñando la Escritura y mirando lo que enseñan en los grupos, es triste para el pueblo que está, para las ovejas que deben ser apacentadas por estos hombres, que lo que se está llenando es la talla de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. El temor que muchos tienen de Dios no es más que un mandamiento que le ha sido enseñado por un hombre. Tengamos humildad para escudriñar la Escritura. Ahí está la salvación, no solo la nuestra, sino de la de aquellos que nos oyen. Vengamos con ese pensamiento a este libro, aunque es una versión sujeta a errores. Aquí encontramos la verdad y es suficiente para encontrar a nuestro Dios y a su Cristo. Mire lo que estoy diciendo. Para encontrar a nuestro Dios y a su Cristo, a su ungido. Es lo que enseña la Escritura. Es suficiente esta versión, aunque esté sujeta a errores. Pero es suficiente para encontrar a nuestro Dios y a través del estudio de ella vamos nosotros mismos a ir visualizando errores sencillos como estos que acabamos de ver y otros que son más delicados, que vamos a ir mirando después, con la ayuda de Dios y el permiso de nuestro Dios. Vamos a ir mirando estos errores y vamos viendo qué es lo que hay. Entonces, eso nos debe llevar a concluir en algo, que tenemos una versión sujeta a errores y que debemos estudiarla con mucho cuidado, porque ahí está nuestra salvación, como Cristo lo dijo, Juan 5:39, hablándole a los que le atacaban, a los fariseos y a los judíos. Escudriñenlas, porque ahí está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Para entender quién es Cristo tenemos que escudriñar de Génesis a Malaquías. Las escrituras de Mateo en adelante nos muestran el cumplimiento de lo que se anunció de Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Pero hay que escudriñar, hay que entender que tenemos una versión, pero que ahí podemos encontrar la verdad. Y la vamos a encontrar porque Dios es fiel a su palabra y Él nos va a ayudar a encontrarlo a Él y a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos la salvación y el perdón de pecados por su sangre. Vuelvo y haciendo la invitación, escudriñemos la Escritura, seamos humildes. No creamos que somos infalibles. El único infalible es Dios y su Cristo. A través de Cristo Dios trajo la verdad. A través de hombres perversos han tratado de esconder y de tergiversar esta verdad. Corresponde a cada persona que declare ser cristiano o cristiana escudriñar este libro para que también llegue a ser una verdadera luz del mundo y una verdadera sal que realmente sirva para dar sabor, para preservar de la corrupción. Tristemente la sal de hoy en día que hay en el mundo de afuera, supuestamente la sal que viene de parte de Dios para preservar y para dar sabor, está más contaminada que la misma carne que necesita ser preservada por ella. La luz, en vez de ser una luz que alumbre, es una luz que está escondida debajo de un almud, donde nadie la ve.
porque prefieren acoplarse a la corriente del mundo para no sentir vergüenza por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El precursor, el que va adelante dándonos ejemplo, el que abrió el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo él a Tomás y a Felipe. Para llegar a Dios tenemos que seguir el camino que Cristo nos trazó, su obediencia, su humildad, su sumisión, su negación, su santidad. Negarnos a nosotros mismos, aunque eso nos cueste la vida. Es una invitación que vuelvo y extiendo hoy. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea sobre todos los que ven este video, sobre mi persona y mi familia, sobre la familia de todos los que lo vean. Antes de enviarme para el infierno por lo que estoy diciendo, analicen el video. Tengo preocupación por la salvación, no solo la mía, la de mis hijos, mi esposa, mi familia, sino también por la de todos aquellos que profesan el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Dios como su Padre y su Dios, y de Cristo como su hermano y su precursor, su Salvador, su Redentor. Escudriñemos la Escritura, pero escudriñemos. Escudriñar significa escarbar de tal manera que se encuentre agua. Entonces, escudriñemos de tal manera que entendamos el mensaje de Dios a su pueblo. Fui buscado por los que no me conocían. A gente que no preguntó por mí me rebelé y les dije, heme aquí. Como le dice el Señor al pueblo de Israel en Isaías. Porque todo el día extendí mi mano a un pueblo contradictor y rebelde. Y es lo que hay ahora. Un pueblo que de labios adora a Dios, pero su corazón está lejos de Él, porque lo que enseñan como doctrina son mandamientos de hombres. La bendición del Padre sea sobre todos nosotros, la de su Hijo Jesucristo, quien murió, se entregó y se presentó y ahora está a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por usted y por mí, para que lleguemos a ese día, al día de Jesucristo, cuando Dios lo mande por segunda vez, dignos de ese llamamiento. Venid aquí benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros, la de Cristo nuestro Señor. Escudriñemos la Escritura y sigamos adelante, pero buscando realmente ser hijos de Dios, no hijos de los hombres.